¿Cuándo se acabará el petróleo? Primero, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un líquido que se encuentra en el subsuelo. Se formó hace millones de años a partir de restos de plantas y animales que quedaron enterrados bajo tierra. Con el tiempo, el calor y la presión los transformaron en petróleo y gas natural. ¿Por qué es tan importante? Porque contiene una gran cantidad de energía y podemos usarlo para muchas cosas. Para combustible, de coches, aviones, barcos y fábricas. Para materiales, con él se hacen plásticos, fertilizantes y más. Por eso, el petróleo no es solo una fuente de energía, sino también la base de muchos productos que usamos todos los días. Aunque el petróleo se ha usado desde la antigüedad para cosas como lámparas y calafatear barcos, su verdadera importancia empezó en 1859, cuando Edwin Drake perforó el primer pozo en Pensilvania, Estados Unidos. Desde ese momento, el mundo nunca volvió a ser igual. Con la revolución industrial, la demanda de energía creció. El petróleo ofreció una alternativa más eficiente al carbón. En el siglo XX, los coches, aviones y barcos modernos dependían completamente del petróleo. En 1901, se descubrió el yacimiento de Spindletop en Texas, que marcó el inicio de la era del petróleo moderno. En la Segunda Guerra Mundial, los países dependían tanto del petróleo que controlar y proteger las reservas era una prioridad militar. El boom petrolero. Entre 1960 y 1980, el petróleo vivió su mejor momento. Se descubrieron grandes reservas en el Medio Oriente, América Latina y Rusia. Arabia Saudita, por ejemplo, se convirtió en el mayor exportador del mundo, y países como Venezuela prosperaron gracias a sus enormes reservas. En estas décadas, la producción global pasó de 16 millones de barriles diarios en 1950 a más de 60 millones de barriles diarios en 1970. Aquí está el gran desafío. El petróleo es un recurso no renovable. Esto significa que, aunque hemos encontrado formas de extraerlo más rápido, no podemos crear más petróleo. ¿Cuánto queda? A día de hoy, se calcula que hay alrededor de 1,6 billones de barriles de petróleo en reservas probadas. Esto puede parecer mucho, pero hay que tener en cuenta que consumimos más de 100 millones de barriles al día. Si seguimos a este ritmo, estas reservas podrían agotarse en 50 a 70 años, dependiendo de cómo crezca la demanda. Sin embargo, no todas las reservas son fáciles de extraer. Los primeros yacimientos eran accesibles y baratos, pero ahora estamos perforando en lugares más difíciles, como aguas profundas o el Ártico. Esto hace que sea más caro y complicado obtener petróleo. Un concepto importante es el pico del petróleo, que es el momento en que alcanzamos la máxima producción mundial de petróleo. Después de ese punto, la producción comenzará a disminuir, no porque queramos, sino porque habrá menos petróleo disponible. Muchos expertos creen que ya hemos alcanzado o estamos cerca de ese pico. Algunos datos lo respaldan. En México, el campo de Cantarell, uno de los más grandes, ha reducido su producción en más del 90% desde 2004. En el Mar del Norte, la producción alcanzó su pico en 1999 y desde entonces ha caído constantemente. ¿Por qué importa esto? Cuando la producción de petróleo empiece a bajar, habrá menos oferta, pero la demanda seguirá siendo alta, especialmente en países como China e India, donde la población y la economía están creciendo. Esto puede llevar a todo, desde el transporte hasta los productos básicos, será más caro. Los países que dependen mucho del petróleo podrían sufrir aún más. ¿Qué pasará si el petróleo empieza a escasear? Aquí hay algunos posibles escenarios. Su escasez afectará a la economía mundial. Los precios de los productos básicos subirán, y esto podría llevar a crisis económicas en muchos países. Los países que todavía tengan reservas de petróleo tendrán más poder, mientras que otros podrían entrar en conflictos por acceso a este recurso. ¿Qué se está haciendo para prepararse? Países como España y Alemania están liderando el cambio hacia la energía solar, eólica y otras fuentes limpias. Por ejemplo, en 2022, un 40% de la electricidad en España vino de energías renovables. Marcas como Tesla están revolucionando el transporte. En 2023, más del 14% de los coches vendidos en Europa eran eléctricos o híbridos. Se están desarrollando materiales alternativos al plástico y tecnologías que usan menos energía.
Por ejemplo, aviones más eficientes o energías como el hidrógeno. Cada vez más personas están cambiando sus hábitos, reciclando, usando menos plásticos y apoyando fuentes de energía limpia. Esto puede parecer pequeño, pero si todos lo hacemos, tiene un gran impacto. En resumen, el petróleo ha sido el motor del progreso humano durante más de un siglo. Nos permitió avanzar a pasos gigantes, pero también nos hizo depender de él. Ahora enfrentamos un desafío: prepararnos para un futuro donde el petróleo sea escaso o incluso inexistente. Gracias por ver este video. ¡Adiós!